Vamos a tener primeramente una breve oración para poner en las manos de Dios la meditación y el tema que hoy vamos a considerar. Padre amado que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendito seas, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac y Dios nuestro, que nos has alcanzado a través de tu gracia y misericordia por medio de la fe en Cristo Jesús. Te rogamos, Padre, que nos ilumines y que lo que aquí, Señor, leamos y hablemos pueda ser de bendición para los que de alguna manera puedan ver y escuchar esta grabación, este video. Bendícenos pues, Señor, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues bien, a partir del Concilio Vaticano II, a partir de su final, pareciera haber habido un cambio en la Iglesia Católica, pero solamente fue un cambio de fachada, lo que se conoció como el agiornamiento de la Iglesia. Desde entonces se empezó a leer la Biblia a la feligresía católica, a los creyentes, a los cristianos llamados a veces evangélicos, a veces protestantes, ¿no? A ellos ahora se les declaró, se les reconoció, se les conoce a partir del final del Concilio Vaticano II, ya no como hijos del diablo, ya no como hijos de Satanás, sino ahora se les dice como hermanos separados. Y por ahí, de ahí en adelante, empezó el llamado ecumenismo católico, pretendiendo sugerir la idea de que ellos han cambiado. Ahora que le lee la Biblia a la feligresía católica, ahora ellos pareciera que hubieran cambiado el nombre que universalmente les identificaba. En el pasado, cualquier creyente del catolicismo romano, su forma de identificación era cuando se les preguntaba qué eran, ellos contestaban: soy católico, apostólico y romano. Quien habla en esta ocasión, su servidor, oyó el Evangelio hace 73 años. Tuve el privilegio de aprender a leer en casa antes de ir a la escuela, a la primaria, aquí en México. Y tuve la oportunidad de aprender en casa a leer. Y tuvo también el hermoso privilegio, la hermosa bendición, siendo un niño de 7, 8 años, queriendo saber si sabía leer ya, tomé la Biblia de mi padre y me puse a leer de 6 de la mañana a las 6 de la tarde todo lo que es el llamado Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis. Ese día, por el gozo de darme cuenta que podía leer un libro cualquiera, en este caso estaba leyendo la Biblia, produjo en mí profundo gozo, profunda alegría, que ese día no
me dediqué absolutamente para nada al juego, porque en esa etapa de mi vida, en mi niñez, me entretenía jugando canicas, yendo al río o haciendo otro juego como todo niño. Sin embargo, por el gozo de ver que había leído, que estaba leyendo la palabra de Dios, no hice otra cosa todo ese día más que leer, desayunar, volver a leer, comer y volver a leer, hasta que entrando la noche estaba terminando con el libro del Apocalipsis. Eso produjo a mí mucho interés en leer, se despertó un gozo por la lectura y alguien regaló a mi padre un paquete de libros, lectura que hice de todos esos libros y que yo no los entendía absolutamente para nada, porque era muy pequeño para entender lo que esos libros decían. El único libro que pude entender es La historia de México, donde por primera vez, antes de ir a la primaria, estaba leyendo desde la llegada de los españoles a México hasta la presidencia de el presidente Porfirio Díaz. Así que toda mi vida desde niño, estoy hablando de hace 73 años, hoy tengo 80 años, he leído la Biblia y he visto cómo la gente en el pasado tenía miedo de leer la Biblia, creían que era un libro malo, les daba miedo leer la Biblia. Las señoras grandes, cuando oían la palabra Biblia, se persinaban. Algunos creían que era un libro malo, libro satánico. Otras personas decían que el que leía la Biblia se volvía loco. Sin embargo, desde entonces, desde mi niñez hasta ahorita, toda mi vida he leído la Biblia y me he dado cuenta de muchas cosas, de la ignorancia de la gente en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la Biblia. Y me he dado cuenta cómo en mi niñez la gente desconocía la Biblia. Si acaso algún rico, alguna persona de dinero tenía la Biblia, pero la gente común del pueblo no leía, no conocía la Biblia. Yo conocí la Biblia y leí la Biblia por mi padre, porque él conoció el Evangelio, aceptó a Cristo siendo ya un hombre de 40 y tantos años de edad, a través de un pastor y predicador bautista, el cuarto que llegó aquí a las regiones del Istmo de Tehuantepec. Y por ahí, por ese lado, es que yo empecé a conocer el Evangelio, la palabra de Dios. Y me he dado cuenta de los cambios, de los aparentes cambios que ha habido. Ahora a la gente se le da la Biblia. Ahora a la gente se le enseña la Biblia. Ahora a los que antes se les decía hijos del diablo, se les decía incluso masones, se les decía protestantes, en forma despectiva. A partir del Concilio Vaticano II vino un cambio. Ahora se les conoce como hermanos separados. Pero mi niñez, cuando yo tenía 10, 12 años, mi pastor decía que nosotros éramos católicos, apostólicos, cristianos, pero mexicanos, no romanos, porque no nacimos en Roma ni vivimos en Roma, sino mexicanos. Ahora el católico dice que es católico,
apostólico cristiano, parece que estuvieran olvidando de que son romanos, que su capital está en la ciudad de Roma, que el centro de su fe está en la ciudad de Roma. Y a través de la tecnología que ha avanzado mucho ahora, a través de internet, a través de las redes sociales, ahora se han levantado predicadores católicos, unos son laicos, otros son sacerdotes, y ahora sí dicen conocer la Biblia, ahora le hablan a la Biblia de las gentes. He tenido luego la oportunidad de hablar, donde ha hablado a veces, han hablado los curas, e incluso he tenido la oportunidad de hablar en una ocasión donde habló hace muchos años el obispo de mi ciudad. A mí me tocó hablar también ahí. Sin embargo, no veo que sea una realidad, no veo que haya realmente un cambio. Somos tan es así que, aunque ahora a partir del fin del Concilio Vaticano II, ahora se nos llama hermanos separados, sin embargo, oigo a los predicadores católicos hablar del pueblo evangélico, del pueblo protestante, a todos los meten en un mismo saco, y a pesar de que ahora dicen que somos hermanos separados, sin embargo tratan a los pastores como mentirosos, como engañadores, como embusteros, por un lado, y por otro lado le dan una palmadita al pastor, y lo abrazan en el nombre de Cristo y dicen que son sus hermanos. A pesar del llamado agiornamiento de la Iglesia realizado por el Concilio Vaticano II, a pesar de eso, el cambio ha sido solamente superficial, no ha sido de fondo. Por supuesto que tiene su intención, tiene su propósito, tiene su finalidad, este supuesto agiornamiento de la Iglesia Católica, este supuesto cambio, que no es ningún cambio, porque hay una sentencia de la Iglesia Católica: la Iglesia siempre es la misma, la Iglesia no cambia. Y eso es cierto, porque las mismas enseñanzas del pasado se siguen enseñando, se siguen sosteniendo, y se sigue hablando por los predicadores católicos romanos, que ahora se dicen cristianos. Se sigue hablando en forma despectiva del pueblo evangélico. Hasta nos dicen nos llaman como hijos de Lutero, nos dicen engañadores, mentirosos, ladrones. No creo que no sepan distinguir, ¿no? Sí saben distinguir, pero les gusta generalizar, porque quieren, a través de esta actitud, quieren limpiar la imagen negra, manchada, que nunca podrá limpiarse, de lo que es el sistema católico apostólico romano. Una de las doctrinas antiguas, de muchos siglos ya, que sostiene la Iglesia Católica y que no ha cambiado, una de ellas es la defensa, la enseñanza, la creencia y la continua transmisión de la enseñanza de que Pedro fue el primer papa
establecido por Cristo. Y por supuesto que conozco la forma de cómo lo defienden. Conozco los pasajes que usan, los versículos, y voy rápidamente a leer el versículo básico o el pasaje básico que usan ellos para decir que Cristo puso a Pedro como el primer papa de la iglesia. Mateo 16, 18 dice, voy a leer versículos antes, donde Jesús pregunta a los discípulos y les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y es más, luego dicen, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es el primer tema básico, fundamental, el pasaje que ellos usan para decir que Cristo puso a Pedro como el jefe de la iglesia. Uno de sus argumentos aparentemente fuertes, inamovibles, es que Cristo le cambió el nombre a Simón y le puso Pedro. Cuando leemos toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 2, ahí se habla del Padre de Jehová como la roca. No quiero ocupar mucho tiempo en esto, hay muchos versículos más en el Antiguo Testamento, donde se menciona al Padre, a Jehová, a Yahvé, como la roca. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, nos dice lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, voy a leer del 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pablo está diciendo que la roca era Cristo. Es cierto que Cristo Jesús le cambió el nombre a Simón y le puso Pedro. Pero la palabra Pedro en griego es Petros, piedra chiquita. Y Jesús le dijo a Pedro, tú eres Petro. Y yo no diría, sino dice, Jesús dijo, y sobre esta Petra. Así que le dijo a Pedro, tú eres Petros, pero dijo sobre esta Petra. Petros es una piedra pequeña, piedra chica. Y Petra es una piedra grande, una roca grande, pesada, fuerte, inamovible. Así que no vale el argumento aquí de decir que Cristo es el constructor y estaba construyendo sobre Pedro, como dicen los apologistas católicos, como dice el mencionado sacerdote Luis Toro, que reconozco una cosa muy buena de él. Tiene una memoria fotográfica.
textos de memoria. Eso es muy hermoso, muy bonito. Pero es una desgracia con saberse la Biblia de memoria y darle una interpretación caprichosa, tendenciosa. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, hay muchísimos pasajes donde se menciona la roca, al Padre y a Cristo también como la roca. Todos los demás apóstoles, discípulos, son piedras, dice en la carta a los Efesios. Pero la roca inconmovible de los siglos es Cristo Jesús. Ahora, hace mucho énfasis los apologistas católicos en que Cristo le cambió el nombre a Pedro. Pero si Cristo le cambió el nombre a Pedro, ¿por qué no tomar en cuenta también que Cristo le cambió a otros discípulos y les puso Boanerges y les llamó los hijos del trueno? ¿Por qué no tomar en cuenta eso? Pero más que eso todavía, más adelante, Jesús le dijo a Pedro, Satanás. Mateo, capítulo 16, versículo 23. Jesús le dice a Pedro de la siguiente manera. Voy a leer el versículo para que no haya duda. Dice que entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué no toman en cuenta el nombre que le puso Jesús a Pedro? ¿Por qué solamente toman una parte y el resto no? ¿Por qué le dijo Jesús a Pedro, Satanás? Ahora, si Pedro fue el primer papa, como dicen, ¿por qué tuvieron que aparecer otros? Como obispos de Roma, y que se les da el título o el nombre que Cristo no les dio a ellos, ni siquiera a Pedro, de papa. El nombre que todos los pastores de la iglesia en Roma era el nombre, la palabra obispos, que tiene una gran diferencia con la palabra llamada ahora papa o pontífice. ¿Por qué? Por cuestión de jerarquía. Si como dicen Pedro fue el primer papa, entonces, como ya habían muerto los otros discípulos, a Juan, por cuestión de jerarquía, a Juan, que es otro de los apóstoles y muy mencionado en la Biblia, a él le correspondía el título de papa, el título de papa. ¿Por qué no se nombra entonces a Juan el segundo papa? ¿Por qué en la Biblia, antes que Jesús ascendiera al cielo, nunca dijo que Pedro sería el padre de la iglesia y que así se le respetara? ¿Por qué fue Juan quien entregó las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis y no Pedro? Creo que si Pedro era el primer papa, el primer lugar,
jefe de la iglesia? ¿Por qué Dios no permitió? ¿Por qué Cristo no autorizó que él fuera quien recibiera las visiones del Apocalipsis y las cartas que Cristo envió para cada una de las 7 iglesias de Asia Menor? ¿Por qué fue Juan? ¿Por qué no fue Pedro? Si era el primer papa, Pedro, ¿por qué él nunca se dirigió a las iglesias mencionadas en todo el Nuevo Testamento en ese carácter? ¿Por qué no se dirigió como papa, como máxima autoridad, como la autoridad que dirige la Iglesia Universal de Cristo? ¿Por qué no dirigió él? ¿Por qué no se dirigió él a las iglesias en ese carácter? ¿Por qué fue Jacobo quien dirigió el primer concilio de la iglesia mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 13 al 14? Nos dice de la siguiente manera: Hechos 15, 13 al 14. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con eso concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. ¿Por qué fue Jacobo y no Pedro, si él era el papa de la iglesia, como dice? Si Cristo lo nombró papa. En las Sagradas Escrituras, en la Biblia, quisiera encontrar, puedo decir que tengo 73 años leyendo la Biblia y no he encontrado en la Biblia en donde se ha tratado Pedro como el pastor universal, sino totalmente diferente la situación. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, algunos le llaman los Hechos del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Veamos qué nos dice el versículo 14. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Por qué no fue Pedro, quien enviara, quien ordenara a cualquiera de otros de los 11 apóstoles ir a Samaria? Si él era el jefe de la iglesia, si era el primer papa universal de la iglesia de Cristo, ¿por qué no los mandó? Por eso puedo decir con toda y plena seguridad que en la Biblia no hay tal cosa, no se ve tal cuestión, no se vislumbra el que Pedro haya vivido, haya trabajado, haya actuado como lo es ahora un papa católico romano de nuestros tiempos. ¿Cómo es posible que puedan ver tal cosa cuando en la carta a los Gálatas el apóstol Pablo
En el capítulo 2 de los Gálatas, versículos 11 al 14, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen, algunos de parte de Jacobo comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Se dan cuenta? Que si fuera Pedro, como dicen, el primer papa, no creo que el apóstol Pablo llegara a tal medida de reprenderlo delante de varios, delante de muchos. Dice: le resistí en la cara, porque lo que hacía era de condenar. ¿Cómo pues es que dicen que Cristo le dio a Pedro la autoridad para hacer leyes, para enseñar doctrina? Qué terrible error, qué terrible equivocación. Jesús dijo en Mateo 28: hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Todos los apóstoles, incluido Pedro, el deber y la religión de ellos era enseñar lo que Jesús les enseñó, no inventar nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas. Pedro nunca enseñó la doctrina de la Asunción de María. Pedro nunca enseñó la doctrina de la transubstanciación. Pedro nunca enseñó el purgatorio. Ni él ni los otros apóstoles predicaron la salvación bautismal. Ellos no predicaron el bautismo de bebés, de nenes, de recién nacidos, porque eso no les ordenó, no les enseñó el Señor Jesús. Otra cuestión más: todos los discípulos tenían la misma posición delante de Cristo. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Dice: antes, por el contrario, como vieron que a mí me había sido dado o encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos de los gentiles y ellos a la circuncisión. Así que, por lo que el apóstol Pablo dice aquí en esta carta a los Gálatas, a Pedro se le encargó la predicación del evangelio, a los de la circuncisión, a los judíos, y a Pablo a los no judíos, a los gentiles. Todos tenían la misma posición, ninguno estaba más arriba que el otro.
Ninguno tenía más autoridad que el otro. El hecho de que Jesús le haya dicho a Pedro, ¿me amas?, en 3 ocasiones, y que Jesús le haya contestado cuando Pedro le dijo, tú sabes que te amo. Jesús le contestó, apacienta mis ovejas. El hecho de que Jesús le haya dicho, apacienta mis ovejas, no significa que lo estaba nombrando el Papa de su iglesia. Porque Cristo mismo dijo, a nadie llamaréis Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. En Lucas capítulo 22, Gálatas 2, acabamos de leer, y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Tenían la misma posición. El Evangelio de Lucas capítulo 22 nos dice algo que debe interesarnos y debemos tomar muy en cuenta. Lucas 22, versículos 29 al 30, dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Jesús les dijo que les había asignado un reino, porque ellos habían permanecido con Él en las pruebas. Pero no les dijo que Pedro ocuparía una posición más elevada en el reino, una silla más arriba que los otros apóstoles. Lucas 22, 24 al 26 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Los reyes de las naciones. El Papa Católico Romano es un rey, es un gobernante. Puede gustarles o no gustarles, pero es una realidad. Aparte de llamarse sumo pontífice, que era el título que originalmente llevó el emperador romano, el constructor de puentes, ese título se le es atribuido ahora al Papa Romano. Él mismo lo tomó porque se considera un rey, un emperador. Pero violando toda la palabra de Dios, donde Cristo dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ellos ignoran la palabra de Cristo. Porque no solamente viven como reyes, actúan como reyes ante el llamado pueblo católico, apostólico y romano, sino también tienen un asiento ante las Naciones Unidas. La ciudad de Roma es un estado más en el mundo, es un estado político, religioso, es un estado religioso, político. No se toma en cuenta lo que debe ser la verdadera realidad de la separación de la Iglesia y de Estado. Aquí hay un maridaje condenado por Dios. Hechos capítulo 10, el libro de los Hechos capítulo 10,
versículos 25-26, nos dice de la siguiente manera: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. ¿Qué diferencia hay entre el Pedro de la Biblia y el Pedro del trono llamado Petrino? El Pedro de la Biblia, cuando aquel hombre se arrodilló a sus pies, le dijo: levántate, porque también yo soy hombre como tú. Pero el Pedro del trono petrino del Vaticano, a él se llegan las personas, los feligreses, le besan la mano, se arrodillan delante de él, y él lo acepta. ¿Por qué lo hace? ¿Qué diferencia hay entre el Pedro de la Biblia y el Pedro del Vaticano? Qué terrible es darnos cuenta de estas contradicciones llevadas por los hombres. El apóstol Pablo escribe en su tiempo a los cristianos que vivían en Roma, a la iglesia, y saluda aproximadamente a 28 personas. Pero qué terrible el pecado del apóstol Pablo, ¿verdad? Si Pedro estaba en Roma, como dicen, si Pedro estuvo en Roma, como se arguye, como se reclama por el catolicismo romano, qué pecado tan grave del apóstol Pablo, que se olvidó del llamado vicario de Cristo. Qué grave pecado de Pablo de ignorar a aquel a quien dicen que Cristo le llamó roca. Qué triste es ver esto. Ahora, eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que podemos ver en la Biblia. No hay, como dijo el obispo Strossmayer, quien presentó un discurso en el Concilio Vaticano I, no hay vestigios en el Nuevo Testamento del papado al estilo de nuestros tiempos, al estilo del tiempo del Concilio Vaticano I. Veamos algunos ejemplos. Pruebas históricas. Eso de que dicen que Pedro vivió y murió en Roma y que fue el primer papa de Roma y que ahí está en su sepultura. Hay tantas mentiras inventadas, creadas por los jerarcas de la Iglesia Católica, que es difícil siquiera creer en algunas de ellas. Que si dicen alguna verdad es difícil también creerla por tantas mentiras. Acordémonos nomás de los regalos, los supuestos regalos de Constantino a la iglesia. En el segundo siglo, el siglo que sigue al siglo apostólico, el segundo siglo, Clemente de Roma, contemporáneo del apóstol Pablo, quien fuera obispo en la ciudad de Roma, escribe a los corintios:
Pero no le escribe esa carta a nombre de él, sino a nombre de la iglesia. Y no se nota en la carta de Clemente de Roma nada que se parezca a una jerarquía. Nada que se parezca a un Pedro que gobierna al mundo cristiano del segundo siglo. No hay nada que se parezca al llamado orgullosamente por el catolicismo romano y por todos los católicos y todos los apologetas católicos del trono petrino. Nada de eso hay. Nada de eso se ve en la carta de Clemente de Roma, que escribe a la iglesia de los Corintios por aquel problema de los obispos, de los ancianos viejos que no estaban siendo tomados ni respetados debidamente. Policarpo, quien fuera discípulo del apóstol Juan, y Aniceto, por los años 154 o 165, no se pusieron de acuerdo en cuanto al día de la celebración de la Pascua. A mediados del siglo II, el obispo de Éfeso y muchas iglesias de Asia Menor se negaron a cambiar su antigua práctica con relación a la Pascua. Víctor, quien fuera un pícaro, un tramposo, obispo de Roma, los declaró excomulgados. Pero muy pronto Ireneo censuró a Víctor por su acción y levantó la duda sobre la autoridad del obispo de Roma. ¿Qué historia leerán los católicos? Los sacerdotes, los apologetas, los apologistas católicos. ¿Qué historia leerán? Porque ellos siempre hablan de que Pedro fue el primer papa y los demás que siguieron fueron papas. Lo más que se le llamaba a los que estaban al frente de la congregación en Roma, que no era una sola congregación. En el segundo siglo se cree que había unas 40 congregaciones aparte, cada una con su pastor. Veamos pues cómo la historia nos dice una cosa y los apologistas católicos dicen otra. ¿Qué historia leerán? Tertuliano, presbítero de Cartago, llamado el padre de la teología cristiana romana, rechazaba las pretensiones del obispo romano y en el año 207 rompió con él y se unió al movimiento montanista. Repito, Tertuliano, un hombre sabio, un gran personaje de su tiempo, presbítero de Cartago, llamado el padre de la teología católica romana. Sin embargo, él rechazó las pretensiones del obispo romano y en el año 207 rompió con él y se unió al movimiento montanista. Ojo, como dice el sacerdote Luis Toro en sus videos, pongan la lupa, tómenle fotografía. Se unió al movimiento montanista. Ojo con eso, porque dice que la Iglesia Católica Romana es la única que ha existido. Cipriano, discípulo de Tertuliano por el año 250, le dijo vigorosamente al obispo de Roma que dejara de entrometerse fuera de la diócesis de Roma. ¿Cuál papa, señores? ¿Cuál papa? Si fuera papa no le dirían todos esos de esta manera.
ni Tertuliano, ni Cipriano, quien le dijo que dejara de entrometerse fuera de la diócesis de Roma. De acuerdo a Cipriano, todos los obispos tenían igual autoridad apostólica. Eso es correcto, en cierta medida. El Sexto Concilio de Cartago prohibió a todos los obispos atribuirse el título de obispo universal. El Papa Gregorio I, él no sabía lo que iba a decir, o no sabía lo que dijo, pero lo dijo. El Papa Gregorio I escribió: ninguno de mis antecesores ha consentido en llevar este título profano, aunque ya Víctor fue el primero que pretendió usar las palabras "y sobre esta piedra edificaré mi iglesia". Pero Gregorio dijo que ninguno de sus antecesores había consentido llevarse título profano, el ser llamado Papa, título profano. San Gregorio se dirigió a su colega de Constantinopla, que pretendía hacerse primado de la iglesia. San Cirilo, San Hilario, obispo de Poitiers, San Crisóstomo en su homilía 53, San Basilio de Seleucia, San Jerónimo, un hombre muy importante en la Iglesia Católica, doctor, Agustín, obispo de Hipona, otro sabio, otro filósofo, otro teólogo de la Iglesia Católica. Ellos creyeron que la roca era la confesión de Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, que Cristo era la roca, no Pedro. ¿Me amas?, le dijo Jesús a Pedro por 3 veces. Y Pedro le contestó al final: tú sabes, Señor, que te amo. Y entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Sería interesante fijarnos en algo muy especial que me he dado cuenta que nadie ha tomado en cuenta, ni de los apologistas católicos, ni de los apologistas protestantes o evangélicos, como se llame, que Jesús dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Cuando Jesús dijo tengo otras ovejas que no son de este redil, está hablando que las ovejas que tenía él eran del redil judaico. Porque los primeros cristianos, los primeros discípulos de Cristo fueron judíos. Pero cuando dijo que no son de este redil, también dijo: también tengo otras ovejas. ¿Quiénes eran esas ovejas? Pues esas ovejas que las iba a traer para hacer un solo redil son los no judíos, los gentiles, todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador, pero sin ser judíos. Esos son las otras ovejas. Y cuando Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, surge la pregunta: ¿qué ovejas debía apacentar si él tenía otras ovejas aparte de las ovejas que ya tenía? Creo yo, sinceramente, no soy un sabio, no soy ignorante, no soy un teólogo, solamente soy un cristiano, un creyente en la palabra de Dios, que leyó la Biblia desde la edad de 8 años. No adorna mis sienes laureles teológicos,
No luzco títulos de ninguna naturaleza. Solo digo que soy cristiano. Pero soy un siervo del Señor, humildemente. He estado en 3 iglesias como pastor, en 3 iglesias bautistas de mi ciudad. Y puedo decir que estoy por completar 50 años en el ministerio pastoral. Pero cuando dice, también tengo otras ovejas que debía apacentar Pedro. ¿Qué ovejas debía de apacentar Pedro? Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Así que tiene 2 clases de ovejas. Las ovejas judías y las ovejas no judías, gentiles. Pablo dice en la carta a los Gálatas capítulo 2, dice, versículo 8, pues el que antes, 7 y 8, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, es decir, de los gentiles, como a Pedro de la circuncisión, como a Pedro, a los judíos. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, es decir, el que actuó en Pedro para que predicara el evangelio, para que apacentara a los de la circuncisión, a los judíos, también actuó en mí para yo predicarle a los gentiles, dice el apóstol Pablo. Así que yo creo que cuando Jesús dijo, apacienta mis ovejas, estaba reafirmando su propósito, su deseo, su interés de que Pedro trabajara en las primeras ovejas de Jesús. De aquellas que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El pueblo de Israel, el pueblo judío. Hay una cosa muy importante, por lo que yo me he dado cuenta, una de tantas cosas, los apologetas o apologistas católicos, repito como lo dije al principio, ¿qué historia habrán leído? Los apologistas católicos, tanto laicos como sacerdotes, debían de recordar, cuando menos debían de leer el discurso pronunciado por el obispo Strossmayer en el primer concilio Vaticano II. Donde él descubre o deja ver muchas cosas interesantes para el pueblo evangélico cristiano y para el pueblo católico romano. Él dice de la siguiente manera, así voy a leerles un párrafo solamente del testimonio del obispo Strossmayer en el primer concilio Vaticano II. Vos, Monseñor Manglin, diréis que blasfemo. Monseñor Fie, diréis que estoy demente. No, monseñores, no blasfemo ni estoy loco. Ahora bien, habiendo leído todo el Nuevo Testamento, declaro ante Dios con mi mano elevada al gran crucifijo. Pues recuerden que está hablando un personaje católico, el obispo Strossmayer. Ahora bien, habiendo leído todo el Nuevo Testamento, declaro ante Dios con mi mano elevada al gran crucifijo que ningún vestigio he podido encontrar del papado tal como existe ahora. No me rehuséis vuestra atención, mis venerables hermanos, y con vuestros murmullos e interrupciones justificáis a los que dicen, como el padre Jacinto, que este concilio no es libre, porque vuestros votos han sido de antemano impuestos. Y tal fuese el hecho de esta augusta asamblea,
hacia la cual las miradas de todo el mundo están dirigidas, caería en el más grande descrédito. Si deseáis ser grandes, debéis ser libres. Agradezco a su excelencia, Monseñor Dupanglou, el signo de aprobación que hace con la cabeza. Esto me alienta y prosigo. Leyendo pues los santos libros con toda la atención de que el Señor me ha hecho capaz, no encuentro un solo capítulo o un corto versículo en el cual Jesús dé a San Pedro la jefatura sobre los apóstoles, sus colaboradores. Si Simón el hijo de Negocio hubiese sido lo que hoy día creemos, su santidad Pío IX, extraño es que no les hubiese dicho: cuando haya ascendido a mi Padre, debéis todos obedecer a Simón Pedro, así como ahora me obedecéis a mí. Le establezco por mi vicario en la tierra. No solamente que haya Cristo sobre este particular, sino que tampoco en dar una cabeza a la iglesia, que cuando promete tronos a sus apóstoles para juzgar a las 12 tribus de Israel, Mateo 19:28, les promete 12, uno para cada uno, sin decir que entre dichos tronos uno sería más elevado, y eso pertenecería a Pedro. Notablemente, si tal hubiese sido su intento, lo indicaría. Todos los católicos y todos los apologetas católicos debían de leer el primer discurso, o el discurso del obispo Strossmayer en el primer concilio Vaticano II. ¿Es Pedro primero papa? ¿Fue Pedro papa? Ni lo supo, porque para ser papa debía de ser primero sacerdote católico romano, debía ser célibe, y Pedro no fue célibe. Pedro tuvo esposa. Así que de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la propia historia, la verdad es: Pedro nunca fue papa. Que Dios les bendiga a todos. ¿Qué te pareció, mano?